Bretón Gómez, culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. El 16 de octubre de 2019, en Valdemoro, Madrid, una joven colombiana salió en estado de pánico de una casa situada en la calle Francia y se presentó ante la Guardia Civil con un relato que, en un primer momento, resultó difícil de asimilar incluso para los agentes. Afirmó que su pareja, un ciudadano polaco obsesionado con el ocultismo, la había obligado a ayudarle a deshacerse de un cuerpo previamente separado en varias partes. Cuando la patrulla acudió a la vivienda, encontró una barbacoa encendida en el jardín trasero. En su interior no se estaba cocinando carne animal, sino restos humanos. El principal acusado era Leandro Gómez, de 27 años, nacido en Polonia pero residente en España desde la infancia. En el barrio era conocido por su estética gótica y por exhibir abiertamente su fascinación por el satanismo, el canibalismo y la simbología extremista. En sus redes sociales acumulaba publicaciones relacionadas con la muerte, fotografías con cuchillos, máscaras de gas y referencias a rituales. Aunque su apariencia llamaba la atención, llevaba tiempo ocupando ilegalmente una casa de alto valor que había pertenecido a una entidad bancaria, donde había acondicionado espacios que, según la investigación, utilizaba como gimnasio y como escenario para escenificaciones vinculadas a sus obsesiones. La víctima fue identificada como Emilce, una joven de 18 años que conocía al acusado. Según la reconstrucción de los hechos, Emilce acudió a la casa aquella mañana y, por razones que no quedaron plenamente esclarecidas más allá de un episodio de violencia extrema, fue atacada por Leandro, quien la asfixió hasta quitarle la vida. Posteriormente trasladó el cuerpo al baño de la vivienda, donde realizó un desmembramiento sistemático utilizando instrumentos cortantes. Con el objetivo de eliminar pruebas, optó por la incineración parcial de los restos. Separó la cabeza del cuerpo y la colocó en la barbacoa del patio trasero, intentando calcinar los tejidos para dificultar cualquier identificación posterior. El resto fue fragmentado en piezas de menor tamaño. Algunas fueron depositadas en contenedores de basura cercanos y otras permanecieron dentro de la vivienda en bolsas de plástico. En el interior de la casa, los agentes encontraron además abundante simbología satánica y material gráfico relacionado con asesinos en serie, elementos que reforzaron la hipótesis de una puesta en escena ligada a las obsesiones del acusado. Cuando la Guardia Civil accedió al inmueble, Leandro se encontraba aún manipulando restos y presentaba manchas rojas en la ropa. En la barbacoa permanecían fragmentos humanos en combustión. Durante la inspección también se localizaron los implantes mamarios de la víctima en un solar colindante, lo que evidenció el grado de desmembramiento y manipulación posterior al homicidio. Fue detenido en el lugar sin oponer resistencia. En el juicio celebrado en 2022, los informes periciales señalaron la existencia de trastornos mentales, aunque concluyeron que no anulaban su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos ni su facultad de planificación. La fiscalía subrayó la frialdad con la que había ejecutado tanto el crimen como las maniobras de ocultación. Durante las sesiones, su comportamiento fue descrito como errático, manteniendo en ocasiones una actitud distante e impropia de la gravedad de los hechos. En mayo de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 25 años de prisión por asesinato con alevosía y profanación de cadáver. La joven que acudió a las autoridades, y que inicialmente colaboró en la ocultación por miedo, recibió una pena menor por encubrimiento. El 8 de octubre de 2011, en el Parque Cruz Conde de Córdoba, un padre llamó al 112 asegurando que había perdido de vista a sus hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años, mientras paseaban. La llamada transmitía urgencia, pero cuando los agentes comenzaron a hablar con él, detectaron detalles que no encajaban. Su actitud era excesivamente serena y su relato presentaba lagunas temporales difíciles de justificar. Ese padre era José Bretón. José Bretón Trasierra, nació en Córdoba en 1973. Militar de profesión, participó en misiones internacionales en Bosnia, donde consolidó una disciplina rígida y un carácter profundamente controlador. Quienes lo conocían lo describían como obsesivo con el orden, la limpieza y la puntualidad, rasgos que no parecían compatibles con una desaparición accidental bajo su cuidado.
Semanas antes de los hechos, su esposa, Ruth Ortiz, le había comunicado su intención de divorciarse. La ruptura afectó directamente a su orgullo y, según determinaría la sentencia, el móvil no fue un arrebato irracional, sino la voluntad deliberada de causar el mayor daño posible a la madre de los menores. En los días previos, el 8 de octubre del 2011, Breton comenzó a preparar lo que aparentaría ser una coartada. Adquirió grandes cantidades de gasolina y reunió pastillas de un potente tranquilizante. El mismo día de la desaparición recogió a sus hijos en Huelva y los trasladó a la finca familiar conocida como Las Quemadillas, en las afueras de Córdoba. Allí les administró el sedante hasta dejarlos inconscientes. Según la reconstrucción judicial, los menores fallecieron sin señales de lucha ni lesiones defensivas, lo que reforzó la hipótesis de que se encontraban profundamente dormidos en el momento de su muerte. El plan no se limitaba a ocultar los cuerpos, sino a hacerlos desaparecer por completo. En una zona apartada de la finca, Breton construyó una pira funeraria con un diseño destinado a maximizar la temperatura. Colocó una mesa metálica invertida sobre una fosa para concentrar el calor, utilizó más de 250 litros de gasolina y grandes cantidades de madera, y mantuvo la combustión durante horas. Las temperaturas alcanzadas superaron los 1200 grados centígrados, suficientes para calcinar casi totalmente los restos, reduciéndolos a fragmentos óseos mínimos. La investigación, sin embargo, sufrió un retraso significativo debido a un error inicial. Un perito forense concluyó en un primer momento que los restos encontrados en la hoguera correspondían a animales domésticos. No fue hasta agosto de 2012 cuando el antropólogo forense Francisco Echeverría reexaminó el material y confirmó que se trataba de huesos y piezas dentales humanas pertenecientes a niños de corta edad. Aquella revisión desmontó definitivamente la versión del extravío en el parque y situó la finca como escenario central del crimen. Aunque Breton fue detenido poco después de la desaparición, sostuvo durante todo el proceso que había perdido a sus hijos mientras jugaban en el Parque Cruz Conde. En el juicio celebrado en 2013, se presentaron grabaciones de cámaras de seguridad que demostraban que los menores nunca llegaron a ese lugar. Su comportamiento en sala fue descrito como frío y desafiante, negando los hechos incluso ante las pruebas científicas acumuladas. En julio de 2013, la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 40 años de prisión por 2 delitos de asesinato con alevosía. La resolución judicial calificó el crimen como un caso extremo de violencia vicaria, señalando que el objetivo fue infligir un daño irreversible a la madre a través de la muerte de los hijos. Actualmente cumple condena en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Bruno Hernández Vega. Nació en 1983, en el seno de una familia acomodada. Durante su juventud fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, un antecedente que marcaría su historial clínico pero que, según determinarían años después los tribunales, no anulaba su capacidad de comprender la gravedad de sus actos. A pesar de su diagnóstico, Bruno era descrito como un hombre metódico, organizado y con una notable habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Estaba convencido de formar parte de una hermandad secreta a la que llamaba la Hermandad de los Eruditos, una supuesta organización superior que, según él, legitimaba cada una de sus decisiones. Vivía solo en la casa de su tía, Liria Hernández, quien oficialmente se había marchado a una residencia de ancianos en el extranjero. En 2010, Liria desapareció sin dejar rastro. Bruno explicó a familiares y conocidos que su tía había decidido trasladarse a una residencia en Tenerife y que se encontraba bien, disfrutando de una nueva etapa lejos de Madrid. Para reforzar esa versión, falsificó su firma en documentos de cesión de propiedad y logró quedarse con la casa y el vehículo de la mujer. Durante años sostuvo la mentira con absoluta serenidad. Sin embargo, la realidad era distinta. Liria nunca salió de la casa. Según la investigación posterior, fue asesinada por su sobrino y su cuerpo procesado en el sótano de la vivienda. El método empleado por Bruno era sistemático y calculado. Con el objetivo de evitar que se encontraran restos humanos identificables, adquirió una picadora de carne industrial con capacidad para triturar huesos y cartílagos. Tras cometer los homicidios, separaba en varias partes los cuerpos y pasaba los restos por la máquina, reduciéndolos a fragmentos imposibles de reconstruir. Los residuos eran colocados en bolsas de basura que distribuía en contenedores alejados de su domicilio, o según sospechas de los investigadores, eliminados a través del alcantarillado.
Esta mecánica permitió que durante años no aparecieran restos óseos de gran tamaño que pudieran activar una investigación formal. La situación cambió en 2015. Adriana, su inquilina, comenzó a cuestionar la gestión económica de la casa y ciertos pagos que no le resultaban claros. Esa insistencia marcó su destino. El 1 de abril de 2015, Bruno le quitó la vida y repitió el mismo procedimiento de trituración y eliminación de restos. Esta vez, sin embargo, no logró sostener el plan. La ausencia prolongada de Adriana despertó sospechas en su familia. Sus hermanos viajaron desde Argentina para buscarla y presionaron de forma constante a las autoridades hasta conseguir una orden de registro para la vivienda. Durante la inspección, de la llamada posteriormente la Casa del Horror, agentes de la Guardia Civil utilizaron reactivos químicos que revelaron restos de sangre invisibles a simple vista. El sótano reaccionó de inmediato. Las paredes, los cuchillos y la picadora mostraron rastros correspondientes a 2 perfiles genéticos distintos. Además, en distintos puntos de la casa se hallaron documentos de identidad y pertenencias personales de Liria y Adriana cuidadosamente ocultos. La evidencia era contundente. Bruno fue detenido y, lejos de mostrarse abatido, mantuvo una actitud desafiante, sonriendo y hablando de conspiraciones internacionales que, según él, justificaban todo lo ocurrido. En septiembre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia. Aunque la defensa intentó argumentar que la esquizofrenia paranoide debía eximirlo de responsabilidad penal, el tribunal concluyó que existía una clara capacidad de planificación y conciencia de ilicitud. La compra del equipo industrial, la falsificación de documentos y la estrategia de ocultamiento demostraban un patrón racional y deliberado. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por 2 delitos de homicidio, además de falsedad documental y estafa. Actualmente, Bruno Hernández Vega permanece recluido en el área psiquiátrica del Centro Penitenciario de Estremera. A pesar de la condena, persiste una inquietud entre los investigadores. La maquinaria utilizada estuvo en funcionamiento durante años y oficialmente solo se pudieron acreditar 2 víctimas. Sin cuerpos completos que permitan ampliar las acusaciones, cualquier sospecha adicional queda en el terreno de la hipótesis. El sótano de Majadahonda fue limpiado, la casa cambió de historia, pero la posibilidad de que la picadora haya sido utilizada más veces sigue siendo una duda que nunca terminó de disiparse. El 18 de septiembre de 2016, en la urbanización La Arboleda de Piós, provincia de Guadalajara, un vigilante de seguridad alertó a las autoridades por el fuerte olor que emanaba de la casa número 594. Al acceder al interior, la Guardia Civil encontró 6 bolsas de basura de gran tamaño selladas con cinta americana. Dentro estaban los cuerpos separados en varias partes de 4 miembros de una misma familia, 2 adultos y 2 niños de apenas 1 y 4 años. El hallazgo no solo conmocionó a la opinión pública, sino que, tras el análisis del teléfono del autor, introdujo un elemento inédito en la criminología española por la manera en que el crimen fue documentado y compartido en tiempo real. El responsable era Patrick Nogueira, nacido en 1996, en Altamira, Brasil, en el seno de una familia de clase media alta. Desde la adolescencia había mostrado comportamientos violentos y rasgos compatibles con una personalidad psicopática, incluyendo un episodio previo de agresión con arma blanca en su entorno escolar. En 2016 se trasladó a España con la intención de desarrollar una carrera como futbolista y se instaló en la vivienda de su tío Marcos Campos, junto a la esposa de este, Janaína Santos, y los 2 hijos pequeños del matrimonio. Con el paso de los meses, según se acreditó en el juicio, desarrolló un resentimiento creciente hacia su tío y una hostilidad generalizada hacia el núcleo familiar. El día de los hechos acudió a la casa con un cuchillo de cocina previamente afilado y varias pizzas, con la aparente intención de mantener una apariencia cotidiana. Atacó primero a Janaína en la cocina, mientras realizaba tareas domésticas, asestándole múltiples heridas mortales en el cuello que le causaron la muerte. A continuación se dirigió a los menores, a quienes degolló de manera inmediata. Posteriormente esperó varias horas dentro de la vivienda hasta que su tío regresó del trabajo, momento en el que lo sorprendió y le quitó la vida con el mismo procedimiento. Tras cometer los homicidios, inició el desmembramiento de los cuerpos con el objetivo de facilitar su ocultación.
Cortó por la mitad los cadáveres de los adultos para introducirlos en bolsas de basura y realizó una limpieza minuciosa del inmueble utilizando productos como lejía para eliminar rastros visibles de sangre. Sin embargo, dejó las bolsas en el salón con la intención de deshacerse de ellas más adelante, lo que finalmente permitió su localización semanas después. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue la conducta posterior al crimen. Mientras manipulaba los cuerpos, Patrick mantuvo conversaciones a través de WhatsApp con un amigo en Brasil, Marvin Enríquez, a quien envió fotografías de los cadáveres y mensajes describiendo lo que estaba haciendo. En esas conversaciones relataba con detalle el proceso de desmembramiento y compartía imágenes del interior de la vivienda tras los crímenes. Lejos de denunciar los hechos, su interlocutor respondió con comentarios y sugerencias relacionadas con la eliminación de pruebas, lo que posteriormente también tuvo relevancia judicial. El fuerte olor generado por la descomposición llevó al descubrimiento de los cuerpos aproximadamente un mes después de los hechos. Para entonces, Patrick había regresado a Brasil. La investigación permitió identificar su ADN en la escena con rapidez, y se dictó una orden internacional de detención. Finalmente, tras negociaciones y ante la presión judicial, regresó voluntariamente a España el 19 de octubre de 2016, donde fue detenido a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y confesó los hechos, alegando un profundo rechazo hacia su tío como detonante. Los informes psiquiátricos concluyeron que presentaba rasgos psicopáticos, pero que conservaba plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos. En noviembre de 2018, la Audiencia Provincial de Guadalajara dictó sentencia y lo condenó a 3 penas de prisión permanente revisable por los asesinatos de los menores y del tío, además de 25 años adicionales por el homicidio de su tía. El jurado destacó la especial crueldad de los hechos, la vulnerabilidad de las víctimas infantiles y la frialdad demostrada al documentar y compartir el crimen en tiempo real. Actualmente, Patrick Nogueira cumple condena en el Centro Penitenciario Puerto Tercero, en Cádiz. Y su amigo también fue condenado a 4 años de prisión por encubrimiento. El 21 de febrero de 2019. En la calle Francisco Navacerrada, en Madrid. Agentes de la Policía Nacional llamaron a la puerta del primero C buscando a Soledad Gómez, de 66 años, con un mes de desaparecida. Y su hijo, Alberto Sánchez Gómez, abrió la puerta con las manos manchadas de rojo y dijo: "Mi madre está aquí. Está muerta". Alberto nació en 1995, en una familia marcada por la tragedia. Su padre falleció cuando él era joven, dejándolo solo con su madre y su hermano mayor. Aunque llegó a estudiar hostelería y trabajó como camarero, su vida se descarriló tras un viaje a Grecia, donde comenzó a consumir sustancias y desarrolló cuadros psicóticos. Para 2019, Alberto acumulaba 12 detenciones policiales, la mayoría por maltratar a su madre, quien ya contaba con una orden de alejamiento que ambos ignoraban sistemáticamente. Todo comenzó exactamente un mes antes del hallazgo. Tras una discusión por la limpieza de la casa, Alberto esperó a que Soledad se sentara en el sofá para estrangularla por la espalda. Una vez sin vida, arrastró el cuerpo al dormitorio. Allí, utilizando un cuchillo de cocina y una sierra de carpintero, inició un proceso de desmembramiento que le tomó varias horas. Su objetivo era hacer desaparecer el cuerpo para no volver a la cárcel. Durante las siguientes 2 semanas, Alberto convirtió la cocina en un matadero. Cortó el cuerpo en trozos tan minúsculos que algunos fueron hallados en recipientes de plástico tipo tupper, guardados en la nevera y el congelador. Otros restos estaban en la basura, mezclados con restos orgánicos. El joven confesó haber cocinado partes del cuerpo en una olla y haber ingerido trozos crudos diariamente. Incluso alimentó a su perro, un ejemplar de raza mixta, con la carne de su propia madre. Cuando la policía entró aquel 21 de febrero, el olor era insoportable. Los agentes hallaron la parte superior del cuerpo de Soledad sobre la cama y el resto de sus órganos en bolsas de basura preparadas para ser desechadas. Alberto fue detenido en el acto. En el calabozo, su actitud fue de absoluta indiferencia, llegando a preguntar si podía realizar una llamada para ver cómo estaba su perro. El juicio inició en abril de 2021, en la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa intentó alegar enajenación mental debido a su diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Sin embargo, los peritos forenses fueron contundentes.
Alberto planificó la ocultación del cadáver y sabía que lo que hacía estaba mal. El 15 de junio de 2021, el jurado lo declaró culpable. La sentencia fue de 15 años de prisión por homicidio con el agravante de parentesco y 5 meses adicionales por profanación de cadáver. Además, se le impuso una indemnización de 60.000 euros para su hermano mayor. El 10 de julio del año 2008, Mónica Juanatey Fernández, residente en Mahón, ahogó a su hijo de 9 años en el interior de una bañera hasta matarlo. Posteriormente, lo introdujo en una maleta con sus efectos personales, ropa, cómics, lápices, un estuche y un reloj, y lo abandonó en las inmediaciones de Vinidalí, una zona de Menorca. 2 años más tarde, unos excursionistas que paseaban por la zona lo encontraron. La parricida, que tenía 30 años de edad entonces, fue detenida el 23 de noviembre de 2010 y en el mismo mes de 2012 fue acusada de asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco. Pidieron para Mónica 20 años de cárcel. Mónica Juanatey le ocultó a su pareja que tenía un hijo. El pequeño, llamado César, vivió en casa de sus abuelos maternos en Galicia durante un tiempo, mientras la parricida ocultaba a su novio la existencia del pequeño. Se decidió que César viajara hasta Menorca con su madre y cuando se reunieron, Mónica le dijo a su hijo que la llamara tía ya que, al parecer, le dijo a su pareja que era su sobrino y que se quedaría con ella cerca de 10 días en casa. Pasados esos días, hizo creer a todo su entorno que César había vuelto a Galicia con su familia, pero la realidad es que se encontraba muerto dentro de una maleta. Según sus declaraciones en el juicio, que destacaron por las continuas contradicciones, Juanatey reconoció que se sintió estresada y angustiada ya que, al parecer, su pareja desconocía la existencia de ese hijo y aunque en un principio señalaba que se encontró a su primogénito muerto, y que por miedo decidió no contárselo a nadie y esconderlo en una maleta, más tarde aseguró que no recordaba cómo sucedieron los hechos y se defendió alegando una amnesia transitoria. Los exámenes psicológicos revelaron que la parricida no tenía problemas. Mónica Juanatey lleva desde 2010 en prisión y le quedan 6 años, ya que fue condenada a 20 años de prisión. Un hombre de 53 años viajó desde Cataluña hasta Galicia en el año 2021 para conocer a una mujer que conoció por internet. Ella se llamaba Cristina Rodríguez Veloso y tenía 26 años en ese momento. Después de conocer al hombre, por alguna razón se asustó, así que le prendió fuego y se deshizo del cuerpo. Ella confesó que primero le dio unas pastillas para dormir a la víctima. Una vez que quedó inconsciente, lo asfixió, luego lo quemó y se deshizo del cuerpo en trozos en diferentes zonas próximas a su domicilio. Esto ocurrió en agosto de 2021 y el crimen se descubrió porque 4 meses después, ella le contó lo que hizo a su psiquiatra. La Guardia Civil y los vecinos de la localidad valenciana de Alcácer han continuado hoy la búsqueda de 3 jóvenes del pueblo que desaparecieron en la tarde del pasado viernes cuando se dirigían desde sus domicilios a una fiesta. Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en las proximidades de una gasolinera de la localidad de Picassent. ¿Dónde están tus amigas? ¿Dónde piensas que pueden estar? No lo sé. El
13 de noviembre del año 1992, en la localidad de Picassent Alcácer, 3 adolescentes llamadas Miriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández, desaparecieron cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca. La búsqueda, conocida como Niñas de Alcácer, tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación españoles. Miriam y Desiree tenían 14 años, mientras que Antonia tenía 15, y las mismas estuvieron desaparecidas 75 días. El 27 de enero del año 1993, 2 apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en un paraje montañoso cercano. Los cuerpos tenían evidencia de una tortura extrema, los mismos estaban maniatados y apilados uno encima de otro, y 2 de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del estado de los cadáveres, los forenses no dudaron de que se trataba de las 3 chicas del pueblo de Alcácer. Las investigaciones llevaron a Antonio Anglés y a Miguel Ricard. Al primero, hasta el día de hoy se les sigue buscando. Por su parte, Miguel iba en el auto con Antonio y levantó a las chicas en una estación de servicio. A la misma las secuestraron y, según él, Antonio las abusó y mató. Él no, solo lo ayudó. Hasta el día de hoy, el caso tiene muchas cosas que resolver. Por ejemplo, Antonio nunca fue encontrado y Miguel también cambió su declaración, pasando a decir que solo lo ayudó a decir que abusó, pero solo de una de ellas. Además contó que después de levantarlas, se dirigieron a una edificación abandonada y las ataron a un poste de madera y que Antonio la fue desatando de a una para abusar. También contó que durmieron junto a las chicas atadas y que al día siguiente fueron despertados por los llantos y quejas de las mismas, por lo que Antonio enfurecido las golpeó con un palo. Finalmente Antonio salió y cavó una fosa y les quitó la vida a punta de pistola. También este caso generó que se cree una teoría, la cual dice que estos 2 solo eran unos títeres que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos. En esta teoría se cree que Ricard solo se había encargado de enterrar los cadáveres de las chicas, a las que se les habría dado muerte en otro lugar no determinado. Esta teoría también dice que Antonio no se fugó, sino que fue asesinado. Para evitar que delatase a los verdaderos culpables, esta banda estaría dirigida por políticos y empresarios con mucho poder que se dedicarían a la grabación de video snuff. Los integrantes de esta banda pagarían grandes sumas de dinero a cambio de quitar la vida a las personas que aparecían en esos videos. En cuanto a las chicas, habrían estado retenidas en 4 lugares diferentes de Madrid. Sandra Palo Bermúdez, esta tenía 22 años y el 17 de mayo del año de 2003, vivió algo estremecedor. Sandra vivía en Getafe, Madrid, y tenía una discapacidad intelectual debido a un accidente de tráfico. El 17 de mayo del 2003 le ocurrió algo horrible. Ese día por la noche la misma había salido a tomar algo con sus compañeros del taller ocupacional, pero decidió regresar temprano a casa, ya que su hermano menor de 9 años, recibiría primera comunión al día siguiente, por lo que fue a tomar un autobús junto a un amigo. Cuando se encontraba en la parada un coche con 4 ocupantes se detiene, ocupantes que tenían entre 14 y 18 años. El mayor de estos se fijó en ella y le dijo a su amigo, quiero liarme con esa, por lo que detuvieron el coche y obligaron a Sandra y a su amigo a subir al vehículo, amenazándolos con un cuchillo. A los pocos metros, bajaron al chico del vehículo y siguieron solo con Sandra. En un momento decidieron parar en un descampado en la carretera de Toledo N401, acá 3 de los 4 ocupantes decidieron abusar sin parar de la chica fuera del vehículo, porque no querían ensuciarlo. Cuando terminaron, la víctima se incorporó con dificultades, y trató de vestirse y caminar para alejarse del vehículo, pero los agresores pensaron de que si la dejan con vida pueden identificarlos, por lo que uno de los ocupantes apodado el Malaguita, subió al vehículo y atropelló a la víctima hasta en 15 ocasiones. A continuación, se acercaron a una gasolinera, compraron gasolina, regresaron al lugar y prendieron fuego a la joven para deshacerse de las pruebas. Finalmente, Sandra falleció debido a las graves quemaduras. La misma fue encontrada carbonizada a la mañana siguiente por un camionero y los autores del crimen fueron detenidos en junio de ese año. Francisco Javier Astorga Luque, apodado el Malaguita, que tenía 18 años, fue condenado a 64 años de prisión. Ramón Santiago Jiménez y José Ramón Manzano, ambos de 17, cumplieron condena desde octubre del 2003 hasta el año 2012, ambos continuaron delinquiendo. Rafael García Fernández, de 14 años, tras cumplir 4 años de condena, fue liberado. Este, después de salir de prisión, también siguió delinquiendo.
El siguiente caso ocurrió en Tarragona, la mañana del 11 de julio de 2023, en la playa Costa Dorada de Rada de Vera, donde se encontró el cuerpo decapitado de un bebé en avanzado estado de descomposición. Debido al estado del cuerpo, inicialmente no se sabía si se trataba de un bebé o de un niño de corta edad. Finalmente, se determinó que tenía menos de 6 meses y era una niña. La niña fue encontrada por un equipo de limpieza y ya llevaba más de un día en la arena. Algunos bañistas la habían visto, pero pensaron que era un muñeco. Se especula que la niña estuvo en el mar durante un par de meses, aunque aún no se sabe cómo llegó allí. La desaparición de Marta del Castillo el 24 de enero de 2009 conmocionó a la sociedad española, que se volcó en su búsqueda junto a sus padres. La joven, de 17 años, había quedado con unos amigos, entre los que se encontraba su exnovio, Miguel Carcaño. Era un viernes por la tarde y ya nunca más regresó a su casa. 3 semanas después, fue detenido el joven, de 19 años, que acabó confesando el crimen y después condenado a 21 años de prisión. Explicó que discutieron y que la golpeó mortalmente. Pero no solo eso. A lo largo de los años ha dado hasta 9 versiones diferentes de los hechos, involucrando a terceras personas e incluso señalando a otros autores del asesinato. De todas ellas, solo una, el Cuco, de 15 años, fue procesado y condenado por encubrimiento a 2 años y 11 meses de internamiento. Pero lo que nunca contó Carcaño es dónde ocultó el cuerpo de Marta. Y recuperar los restos de su hija se ha convertido en el principal caballo de batalla de sus padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Se la ha buscado en diferentes lugares, desde el río Guadalquivir a vertederos, sin dar con un solo rastro de la joven sevillana. Pero la familia no se da por vencida. Y a pesar de que la audiencia de Sevilla decidió archivar la búsqueda de Marta en noviembre de 2022, hace pocas semanas se logró clonar la tarjeta del móvil de Carcaño para poder localizar sus movimientos. Se han identificado hasta 6 localizaciones en Sevilla y provincia, aunque no se ha podido determinar que correspondan a la noche del asesinato. Pero el mediático caso de Marta del Castillo fue más allá, convirtiéndose en uno de los detonantes que condujo a un importante cambio legislativo: la prisión permanente revisable, aprobada en 2015. Ahora bien, su asesinato, hoy en día, con la legislación vigente, sería considerado un asesinato machista. El 24 de enero de 2003, Juan Francisco Ledesma, portero del número 89 de la calle de Alonso Cano, en el barrio de Chamberí, recibía un tiro mientras que daba de comer a su hijo de 2 años. Un hombre que entró repentinamente en el portal le dijo que se pusiera de rodillas y acto seguido le disparó en la cabeza. La viuda de la víctima declaró ante la policía que su hijo decía que había pasado mucho miedo, que él estaba tomando el vaso de leche y que entró un señor que estaba muy enfadado, que tenía una cara muy fea y que decía palabrotas. La prensa se hizo eco de la noticia, pero no fue hasta 12 días más tarde cuando empezó la verdadera cobertura mediática. El segundo asesinato se produjo en las inmediaciones del aeropuerto de Bájaras. En una parada de autobús, Juan Carlos Estacio, un joven de 28 años, recibió un disparo a quemarropa en la cabeza por la espalda. En este caso, la policía encontró unas de copas de la baraja española, que daría nombre al asesino que se cobraría 2 vidas más ese mismo día. Horas más tarde, tras merodear por un barrio de Alcalá de Henares, el asesino entró en un bar y disparó a bocajarro a Michael Jiménez Sánchez, el hijo de la dueña del bar, y a Juana Dolores Uclés, ambos murieron. También pegó 3 tiros a la dueña, pero esta consiguió sobrevivir. El cuarto crimen lo cometió el 7 de marzo de 2003 en Tres Cantos. El asesino se acercó a un joven, Santiago Eduardo, y le disparó en la cara hiriéndole de gravedad. A su lado se encontraba su novia, Anaid, a quien también intentó disparar, pero se le encasquilló la pistola. La joven, que se protegía la cabeza con los brazos, levantó unos minutos después la cabeza y ya no estaba, pero antes de irse, el asesino tiró otra carta. En esta ocasión se trataba de un 2 de copas con un punto azul hecho con un bolígrafo y un rotulador. Ya había pasado un mes del crimen del as de copas en la Alameda de Osuna y este se sumaba a la lista. La policía aún no había dado con el asesino y tampoco la prensa, que seguía las investigaciones muy de cerca. En el quinto y último crimen, el asesino dejó 2 cartas y 2 cuerpos a sus espaldas.
El 13 de marzo de 2003, cerca de un descampado en Arganda del Rey, el asesino dio con George y Diona Magda disparó por sorpresa a la cabeza del hombre, que murió en el acto, y la mujer se giró rápidamente para comprobar que le estaba apuntando con una pistola, se protegió con los brazos, pero murió a causa de 3 tiros en la cabeza 2 días después. La policía no daba con el asesino, tampoco entendían su firma a base de cartas. La prensa especulaba con las posibles razones que estaban detrás de las muertes y de las cartas, al tiempo que cundía el pánico en Madrid. Y de repente, silencio. Los asesinatos pararon. Fueron meses de angustia en la ciudad de Madrid, porque el asesino seguía suelto y la policía no encontraba pistas. Pasaron meses hasta que Alfredo Galán acudió a una comisaría en Puerto Llano, Ciudad Real, y confesó ser el asesino de La Baraja. En el juicio se retractó, negó haber sido el asesino para que no le juzgaran, pero había pruebas sólidas para declararlo culpable. Testigos oculares, el arma, la ropa y su primera confesión. La sentencia de la audiencia provincial le condenó. Se le atribuyeron los cargos de allanamiento de morada con un delito de asesinato, con la atenuante de confesión a la pena de 18 años y 6 meses. En segundo lugar, le condenan por 5 delitos de asesinato, también con atenuantes de confesión a 17 años y 6 meses. Además, de 3 delitos de asesinato en grado de tentativa a 11 años y 3 meses, y finalmente un delito de tenencia de armas a 2 años y 6 meses. En total, 142 años de cárcel, de los que no cumplirá más de 25. Tras su entrega, se aclararon muchas incógnitas. Los investigadores preguntaron a Galán por qué había parado y este explicó que prefería dejar pasar el verano antes de volver a matar. También confesó que escogía a sus víctimas al azar y que lo hacía para probarse a sí mismo que asesinar era fácil. El Mataviejas, el criminal que en un solo año, entre abril de 1986 y abril de 1987, había abusado y matado a 16 ancianas, lo que ubicaba en el lugar más alto de los asesinos en serie de la historia policial de España. Cometía sus crímenes en Santander, con una estrategia que era siempre la misma. Aprovechaba su trabajo como obrero de la construcción para, desde la obra que le había tocado en suerte, vigilar los movimientos del barrio. Así detectaba a mujeres mayores que vivían solas y estudiaba sus costumbres y sus horarios. Cuando elegía a su víctima, tocaba a la puerta de la casa y se presentaba como revisor de gas, empleado de la compañía eléctrica o técnico de televisión, albañil, y lograba que lo dejaran entrar. No le resultaba difícil. Era simpático, utilizaba buenas excusas y tenía una habilidad de palabra que lo ayudaba a convencer. No mataba el primer día, sino que se ganaba la confianza de las víctimas y lograba que lo contrataran para hacer pequeños trabajos. Recién en la tercera o cuarta visita agredía sexualmente a las víctimas y las mataba tapándoles la nariz y la boca, asfixiándolas, hasta provocarles un edema pulmonar y luego un paro cardíaco. Esa manera de matar le jugó a favor muchas veces, ya que la edad de las muertas hacía suponer a los forenses, en algunos de los casos en que se hicieron autopsias, que las mujeres, ya entradas en edad, habían fallecido por causas naturales. Como las cosas le salían bien y fácil, José Antonio Rodríguez Vega fue ganando confianza y eso lo llevó a cometer descuidos y a dejar indicios de que esas muertes naturales eran, en realidad, crímenes. La policía y la justicia no hicieron nada hasta fines de 1987, cuando periodistas del diario Montañés iniciaron una investigación y comenzaron a publicar una serie de notas sobre esas muertes de ancianas que se había producido en extrañas circunstancias. Así, el paso del tiempo, la suma de casos, esos errores y esas notas periodísticas llevaron a la policía y a la justicia a sospechar que se trataba de crímenes cometidos por un mismo autor, un asesino en serie. Pronto descubrieron que se trataba de Rodríguez Vega, y que el Mataviejas, como comenzaron a llamarlo, tenía un prontuario que incluía condenas por crímenes cometidos en otros tiempos, cuando era el violador de la Vespa. José Antonio Rodríguez Vega fue detenido el 19 de mayo del 88 y apenas llegó a la comisaría confesó con lujo de detalles todos sus crímenes, mientras que el allanamiento de su casa demostró que, además de violador y asesino, era un fetichista que guardaba trofeos como recuerdo de sus víctimas. Más tarde, ya condenado y preso, le confesó a la periodista Lucía Guirado que una sola muerte le habría ahorrado todos esos crímenes, pero que no pudo perpetrarla. Debí haber matado a mi madre. No me la cargué de misericordia, que me la tendría que haber cargado. Muerto el perro se acabó la rabia, le dijo.
José Antonio Rodríguez Vega nació en Santander, el 3 de diciembre de 1957, y fue un chico y más tarde un adolescente problemático. Agredía permanentemente a su madre y a su hermana. También estuvo a punto de matar a su padre discapacitado, cuando lo empujó en su silla de ruedas por una escalera. La familia decidió no denunciar ese episodio, siempre y cuando José Antonio se fuera de la casa para no volver. El muchacho obedeció, pero desde ese día la mezcla de deseo y rencor que sentía por su madre se convirtió en odio. Corría 1974 y tenía 17 años. Empezó a trabajar como obrero de la construcción y a violar casi al mismo tiempo. Por las noches, recorría las calles de las afueras de Santander en su Vespa a la casa de mujeres solas, a las que violaba cuando se le presentaba la oportunidad. Lo hacía en la calle y después escapaba en la moto. A la luz del día, José Antonio Rodríguez Vega parecía un joven sociable y trabajador. Esa fachada se completó cuando se casó con Socorro Marcial y no tardaron en tener un hijo. Los vecinos lo veían como un esposo responsable y un padre amoroso. Nadie imaginaba qué hacía José Antonio por las noches hasta que el ataque a una mujer le salió mal, porque alguien lo vio y llamó a la policía. Lo detuvieron el 17 de octubre de 1978. Al conocer los crímenes cometidos por su marido, Socorro lo abandonó, llevándose a su hijo. Lo acusaron de 12 violaciones y el tribunal lo condenó a 27 años de cárcel, a cumplir en la prisión de Ocaña. La carrera criminal del violador de la Vespa, como lo llamaban los medios al informar sobre los abusos, pareció entonces terminada. Sin embargo, apoyado por su madre y su hermana, Rodríguez Vega consiguió que 11 de sus 12 víctimas lo perdonaran, lo que en el Código Penal español anterior a 1995 eximía de la responsabilidad penal en ciertos delitos. Esto, unido a su buen comportamiento en prisión, hizo que solo pasara 8 años en la cárcel. De vuelta en las calles de su Santander natal, Rodríguez Vega demoró menos de un año en volver a abusar y empezar a matar. Su primera víctima fue Margarita González Sánchez, de 82 años. La policía la encontró vestida pero sin bombacha. La autopsia dictaminó que falleció asfixiada y que durante el forcejeo se había tragado la dentadura postiza. La siguiente fue Natividad Robledo Espinosa, de 66 años. El forense dictaminó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco por asfixia. El cadáver presentaba erosiones en la nariz y en los muslos y desgarro en la vagina. El mataviejas se llevó como trofeo los aros, la alianza matrimonial, un televisor, unas jarritas de adorno y una bola de cristal. Julia Paz Fernández fue su última víctima. La anciana había comprado una puerta blindada y los vecinos señalaron a Rodríguez Vega como el hombre que la había instalado en la casa. Lo detuvieron poco después y confesó. Además, las pertenencias que se había llevado al cometer sus crímenes estaban a la vista en una de las habitaciones. Joyas, televisores, alianzas, platos de porcelana y hasta imágenes de santos. Sin embargo, al comenzar el juicio, realizado 3 años después, el mataviejas se declaró inocente de los cargos de abusos y asesinato y sostuvo que, como decían inicialmente algunas de las autopsias, las ancianas habían muerto por causas naturales. Durante las semanas que duró el proceso, se dedicó a mirar a las cámaras que seguían su caso con una sonrisa irónica que, incluso, dedicaba a los familiares de las víctimas que estaban en la sala del tribunal. Esa sonrisa ni siquiera se le borró cuando el juez lo condenó a 440 años de prisión, por el abuso y el asesinato de 16 ancianas. 113 puñaladas y ninguna flor. Rodríguez Vega cumplió los primeros 14 años de su condena en 10 cárceles diferentes, hasta que en 2002 fue trasladado desde la cárcel de Dueñas hasta el centro penitenciario de Topas, donde se jactaba y contaba con lujo de detalle sus crímenes a los otros reclusos. Me lancé sobre ella y empecé a meterle mano, empezó a chillar, me notaba excitado, me lancé, nos caímos y es cuando la tapé la boca, me parece que hubo penetración, pero no notaba yo excitación en ese momento, no me corrí, ella seguía chillando, la tapé la boca, me asusté y la maté, contó al describir uno de sus crímenes. Todo parece indicar que esos relatos espeluznantes y la condición de ancianas de las víctimas molestó a algunos de los compañeros de prisión del mataviejas. El 26 de octubre de 2002 José Antonio Rodríguez Vega fue asesinado en la cárcel de Topas por otros 2 reclusos que le asestaron 113 puñaladas. Después de la autopsia y como ningún familiar reclamó el cuerpo, lo sepultaron en la fosa común de la cárcel. Junto al cajón solo estuvieron un cura y 2 enterradores.